Hola, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que compartí alguna historia con ustedes, pero me gustaría sincerarme. He estado pasando por un momento muy complicado en mi vida laboral y eso me ha tenido pues un poco triste, un poco desanimada y han sucedido muchas cosas. Me hace cuestionarme decisiones que he tomado. Precisamente hace poco estaba viendo una película que les quiero compartir, por cierto, si la pueden ver. Se llama Magnolia. Espero no estar rompiendo alguna regla con esto. Es una excelente película y hay una escena en particular que me conmovió por la cercanía que tengo con ese momento en especial dentro de la película. Y es cuando da un consejo, le da un consejo a alguien, donde le dice que existen errores en la vida que podemos cometer, se vale cometerlos y aprender de ellos. Pero hay otros errores que cometemos en nuestra vida de los que ya no podemos aprender, de los que ya no hay marcha atrás, ya no te quedan más que el remordimiento y el arrepentimiento de lo que hiciste, porque fueron errores que cambiaron completamente tu vida, la llevaron en otra dirección. Entonces ya no es que te tropezaste con una piedra y vas a tratar de no volver a hacerlo, sino que te definieron tu camino, y no de una manera en que necesariamente tú querías o con la que te sientes a gusto. Y eso también me hizo pensar que nuestra vida se construye de decisiones, decisiones que tomamos y nos llevan por un rumbo, por otro. Me imagino que la vida es como ir en medio de la maleza, haciéndote tú el camino, rompiendo con tus manos, con lo que tengas, las hierbas, las piedras, lo que haya frente a ti para poder seguir avanzando. Y a veces das el giro equivocado y te topas con vegetación más espesa, quizá con un camino más tortuoso, más áspero. Y ya no hay marcha atrás, ya no puedes recomponer ese camino. Así que esta es una historia que escribí hace algunos años ya y no me animaba a compartirla porque es una perspectiva masculina, es una historia que me hizo volar mi imaginación. Cuando igual en la época en la que la escribí, pues todavía existían los medios impresos de comunicación, periódicos, revistas. Es una historia o una nota más bien de un periódico, que me hizo querer usarla para cuestionarme acerca de todo esto que les estoy diciendo. La vida es una serie de decisiones que tomas en parte también por el momento en el que estás viviendo, supongo. Y le puse por título porque quizá ya habrán notado que tengo cierta fijación con las moscas. Representan muchas cosas para mí y esta se llama La ciudad de las moscas. Y antes de empezar su lectura, es un cuento un poco largo, así que lo voy a dividir en dos partes. Hoy les leeré la primera parte, espero que les guste y si les interesa, pues que nos sigan en el siguiente episodio. Y empieza de esta manera. Toma el último sorbo de un café ya frío y lleno de humo de tabaco.
Se pone su saco mientras mira alrededor, quizá buscando algún rostro familiar entre los comensales de ese lugar, pero nada. Sus siluetas se pierden entre los mosaicos brillantes y los candiles de cristal. Deja un billete sin esperar el cambio y se marcha. Estuvo esperando demasiado tiempo a Lidia y no llegó. Ella le daría después, horas más tarde, cuando estuvieran juntos en la cama, su excusa habitual sobre su madre, que no la dejaba irse, aunque sabía perfectamente que había estado cogiendo con Luis, el compañero de trabajo del que tanto le hablaba. Y es que últimamente no le interesaba a su mujer. No podía concentrarse en la piel de desierto de Lidia, interminable, tostada y caliente. La tocaba como se agarra a algo ya gastado y demasiado conocido, con descuido y confianza. 25 años juntos dejaban un sabor a rutina y cansancio. Se sacudió el cabello porque quería de alguna manera sacudir esa imagen. La sola idea le aburría. Era una historia usada y ordinaria. Empezó a caer una ligera llovizna, suficiente para mojar la calle y su cabello. Sintió la humedad colarse a través de la tela de su abrigo y le dolieron los huesos. A diferencia de los demás peatones que corrían a buscar refugio bajo las aguaderas, él, con mucha calma, sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió después de varios intentos, mientras seguía caminando a lo largo de esa pavorosa calle, de muros viejos y grises, carcomidos por el tiempo, aceras agrietadas que se extendían hacia las nubes de tormenta. Después de algunos minutos de caminar ordinariamente, vio a lo lejos el otro restaurante en el que debía estar, que era un poco temprano para la otra cita, la que sí le importaba. Decidió que esperaría, así que se metió en él. Este era más su estilo que el anterior en el que había quedado de verse con Lidia, que le parecía demasiado elitista y por eso no había querido ordenar nada de comer. Pero a ella siempre le había gustado darse aires de clase alta, aunque a veces apenas llegaba a la quincena. Ese lugar, en cambio, le acomodaba. Era oscuro, con mesas de madera pesada y gastada, ventanas llenas de cochambre y paredes con cagadas de mosca. Allí le sirvieron un café, disque de olla, que tenía una ligera capa de grasa. Observó a las demás personas. Parecían desvelados, con ganas de hundirse en las sombras, en las esquinas polvorientas y húmedas de cualquier pared y desaparecer. O quizá era él el que lo anhelaba. Comió algo que estaba demasiado caliente y condimentado. Ese sabor le llenó el paladar y el estómago, que casi siempre le ardía con el café y el alcohol de caña de las noches. Era un hábito que le chocaba a Lidia, quien prefería el vino tinto o un buen whisky, porque pensaba que eso tomaban los ricos. Se levantó al baño, en donde se encontró con un hombre tirado sobre el mingitorio. Se acercó a verlo. Era evidente que había vomitado hasta las entrañas. ¿Estaría vivo? No le importaba. Así que como era el único lugar, orinó sobre él. En realidad no hacía ninguna diferencia un poco más de fluidos sobre el cuerpo ya sucio. ¿Qué más daba en ese lugar de mierda? Pero eso logró sacarle una sonrisa. Tras 4 cigarrillos y aún más tazas de café, el dolor del estómago se intensificó. Era como un vacío que crecía y le arrancaba los órganos a mordidas, porque ese hoyo en él tenía dientes.
Se hubiera retorcido con gusto sobre el piso como una rata envenenada, si no es porque su cliente llegó y se sentó frente a él. Era un pobre diablo, pequeño, húmedo como un ratón bajo el agua. Sin decir palabras, le extendió un sobre amarillo y sonrió. Antes de levantarse le preguntó: ¿Qué tienes? Te ves pálido. No te vayas a morir antes de terminar el trabajo. Y se fue. Morirse. Era un concepto que no lograba entender, pero que le agradaba. Si el morir significaba renunciar al dolor, al hastío, claro está. Discretamente miró el contenido del sobre. Eran fotografías de una mujer hermosísima. Su belleza parecía insultarte incluso desde la imagen. Unas hojas en computadora y otro sobre, pero este más pequeño y blanco. Seguramente tenía el dinero. No se tomó la molestia de contarlo. En realidad no le importaba. Este era un trabajo que realmente disfrutaba. Él podía refugiarse después de quitarse el traje de maestro de arte en una pinche universidad, y que hacía con más gusto que dar clases a una parvada enajenada de niños ricos. Se cambió de mesa a una que estaba junto al baño. Sacó las hojas y leyó una estúpida justificación que daba el pobre diablo que le había solicitado ese trabajito. Se cagó de risa. ¿Y eso para qué? El pobre diablo decía que ella, virgen, era su vida, y que ese amor era tan inmenso que al sufrir su abandono se convirtió en odio. La misma mentira de siempre. Si no era eso, eran deudas, fraudes, venganzas. Todo lo que el hombre hacía giraba en torno al sexo, el poder y el dinero, como moscas alrededor de la mierda. Pero al menos tenían algo, lo que les impulsaba en la mañana a ponerse el maquillaje de la lujuria, del odio, de la frustración. Él solo vestía indiferencia y fastidio. Llegó a casa. Lidia ya estaba ahí con sus ojos radiantes y un oculto placer que aún palpitaba y se inflamaba entre sus piernas, muy, muy hacia el fondo, mojándola, estrujándole el vientre. De pronto sintió deseos de quitarle ese placer, de invadirla con su aburrimiento. Y a pesar de las renuncias de ella, y antes de escuchar sus justificaciones por no haber acudido a su cita, la desnudó y frenéticamente entró, una y otra vez sin consideraciones de ningún tipo, solo chupando, apretando su carne, que gimió con fuerza, que notaba que luchaba contra ella. Ese gemido era más bien algo entre llanto y placer. Él podía sentir un sudor diferente al suyo y al de su propia esposa, adherido a la carne de ella. Le era posible percibir con una claridad casi malsana el rastro pegajoso de la lengua de Luis sobre Lidia, dentro de él. Y allí donde su huella era más tangible, iba él, furioso, arremetiendo con todo su cuerpo. Cuando por fin esa sombra se disipó, la dejó y se acurrucó en la orilla de la cama. ¿Qué tienes? ¿Frío? ¿Miedo? ¿Por qué me das la espalda? No le contestó. Estaba muy cansado y mañana tenía un trabajo que hacer. Se escurrió en el asiento de su auto y, como en una mala novela policíaca, se subió el cuello de la gabardina para ocultar parte de su rostro. Encendió un cigarro y empezó a jugar con el humo, acariciándolo con su lengua y el paladar, reteniéndolo en la garganta, después en los pulmones, hasta quedar lleno de él y sentir la intoxicación llegar a su cabeza, lo que le provocaba un delicioso letargo. Se sentía ligero, suave como piel de mujer. La lluvia empezó a caer de nuevo, con esa triste humedad que se filtraba hasta por el metal gris de su automóvil. Esperaba ver salir a Virgen de ese edificio amarillo,
anguloso. Aparentemente era el lugar en el que laboraba. Tenía uno de esos cargos de nombres absurdos dentro de una empresa aún más absurda. Asesora financiera de compraventas en una compañía empacadora. ¿Qué significa eso? ¿Para qué sirve? Cuando salió, sus piernas largas, quemadas, se movieron lentamente, como si el aire lamiera su piel, y su cabello de color madera caía, o más bien parecía desmayarse sobre su cuello. Virgen. Sus ojos estaban así, vírgenes, solos, lacrimosos, pero eran enormes, como una luna creciente. La siguió no tanto para conocer sus hábitos, lo que generalmente hacía, sino porque a él también le gustaba crear cierta intimidad. La muerte era algo tan personal que era necesario conocerlos antes de ver cómo sus pupilas se secaban. La vida de Virgen era sencilla, su trabajo y un hombre por quien seguramente había dejado al pobre diablo, solo que no se dirigió a su casa en esa ocasión, sino que entró a un restaurante. Él se bajó del auto y la observó largamente a través del ventanal. Estaba con el hombre, se miraba entre sonrisas y silencios. Moscas otra vez, las moscas rondando en sus tazas, en sus manos. ¿Acaso eran un presagio de su muerte? Esos pequeños insectos eran un recordatorio de su vida vacía, sin propósito. Alguien pasó con prisa y lo golpeó, despertándolo. No podía detenerse a contemplarla, debía aprovechar para entrar a su casa, la cual ya había ubicado unas horas antes. Con cuidado, forzó una de las ventanas y entró por lo que asumió era la sala. Era fácil imaginarse a esa mujer de piernas largas, en ese espacio lleno de luz y colores amarillos y ocres, como una estepa miniatura. La tarde lluviosa entraba violentamente a través de los cristales, le daba una calidad de fotografía a todo el lugar, con texturas lisas y borrosas, en la que las cosas parecían perder sus formas. Fue a su habitación. La cama estaba revuelta y había ropa femenina dejada negligentemente sobre el piso. Era obvio que el hombre no vivía aún con ella. Todo gritaba virgen. Olió sus perfumes, acarició su ropa y el jabón con el que se duchaba. Consultó los libros que tenía allí, el que había dejado abierto por la mitad en el buró junto a su lecho. Supo que le gustaban las historias lloronas, discretas, con muchos puntos y comas, que coleccionaba carritos y aviones armables. Extraña afición para una mujer a la que le gustan los tonos brillantes. Le excitaban las caricias con las puntas de los dedos, en las orejas, bajo los brazos, justo donde se arruga y se oscurece un poco la piel, entre las piernas, hacia adentro. Seguro contenía la respiración durante un orgasmo y lloraba después. Matarla sería fácil. El día que había previsto llevar a cabo el trabajo encomendado por el pobre diablo, faltó a sus clases. Sus alumnos estarían holgazaneando en los pasillos de la universidad o en la cafetería. Niños ricos y ociosos, que decidieron estudiar arte porque un día al despertar, aburridos de todas sus opciones, habían pensado que sería buena idea adquirir un poco de cultura como un tema de conversación en reuniones, en iglesias, con la futura esposa o el futuro esposo. Amaneció con esa sensación de pesadez en la cabeza y ese extraño sabor sanguinolento en las encías. Era lo que dejaba la caña de las noches. Se quedó acostado en su cama hasta muy tarde, tomando como desayuno una dosis de nicotina y cafeína. Le gustaba sentir la calidez en su estómago del café y del humo, acompañado por las mordidas, el dolor, el hoyo, y luego regocijarse un poco con las sábanas ásperas, deshilachadas en los bordes, rozando y casi arañando su piel. Se levantó.
Estaba desnudo. Era un hábito al que Lidia y él se habían acostumbrado. No toleraba sentir, a la hora de dormir, sus poros cubiertos por algún material. Se puso encima una bata de baño deslucida que olía a agua estancada. Tomó un vaso de leche porque alguien le había dicho que el dolor se quitaba con eso, aunque en las condiciones en las que se encontraba ya nada lo aliviaba, ni siquiera el medicamento. Lidia hacía horas que se había ido a trabajar. Se la imaginaba sentada en su escritorio corrigiendo textos sin sentido para ese periodicucho que se decía de izquierda, pero al que a veces le llegaban al precio. Se debían mantener empleados, quienes a su vez tenían hijos que alimentar. Sin embargo, la política era un tema que le aburría. Prefería no pensar en ello. Se duchó y salió de allí. Entró de puntillas a la casa de Virgen por el camino que ya había estudiado. Sabía bien que nadie la acompañaría. Llevaba el cabello cubierto con una media y guantes de piel. Escuchó el agua cayendo sobre su carne. Se bañaba, seguramente para ir a su trabajo absurdo. Esperó a que saliera de la ducha, agazapado detrás de la puerta. Cuando vio su cabellera de madera húmeda, dudó por un momento. Le hubiera gustado meter los dedos y después seguir la curva de sus nalgas, tomarla por detrás, una y otra vez. Se dio cuenta que el momento estaba pasando. Ella ya había llegado a un costado de la cama y se quitaba la toalla. Entonces, con sigilo y rapidez, rodeó su delgado cuello con el alambre que siempre usaba para ello. Se lo había cortado a una plancha vieja de lidia. Él prefería el método de ahorcar, de frente, ya íntimo. Los músculos tensos, tratando de luchar, de zafarse de aquello que los asfixia. Podía ver sus ojos opacándose poco a poco. Él se quedaba con el último aliento en su boca, lo inhalaba como al humo de su cigarro. Lo sentía recorrer lento su paladar, su lengua, hasta los pulmones. Era cuando contenía la respiración, para que así le llegara al cerebro. Cuando Virgen murió, su cuerpo de sirena se aflojó. Delicadamente la acostó sobre su cama desnuda y la cubrió con un pedazo de gasa blanca, casi transparente, que siempre llevaba. Muy originalmente le llamaban el asesino de la gasa, pero realmente lo hacía porque una vez que los ojos se opacaban, no soportaba la mirada sin vida. Era increíble lo que el dinero lograba. Entró a esa oficina que más bien parecía cueva de murciélagos. Olía a orines y café viejo. Unas desvencijadas sillas de plástico roído por los años estaban en la entrada. Allí se sentaban a esperar miedosos, asustados, a declarar, confesar, atestiguar o lo que fuera. Después se encontraban los escritorios de los auxiliares, quienes eran en realidad los que hacían todo el trabajo y cobraban. Una mugrosa ventana era la única vía de iluminación natural. La luz del crepúsculo difícilmente entraba, apenas alcanzaba a lamer con cobardía el marco de la puerta y de la ventana. Detrás de ellos se apreciaba un privado sin puerta. Estaba sucio, manchado con tinta, polvo y quién sabe qué fluidos corporales. En ese momento solo estaba una persona tomando la declaración de un sujeto custodiado por dos policías. Aparentemente lo habían interrogado muy duramente y recitaba una serie de incoherencias que en el escrito aparecerían como confesión. El resto del personal y el fiscal habían ido a un levantamiento de cadáveres en una de las colonias más conflictivas de la ciudad. Rencillas. En cuanto al auxiliar lo vio, gritó: ¿Qué pasó, mi estimado? ¿A qué debemos tu visita? Él le contestó lo usual. El auxiliar, quien había comido demasiadas tortas y refrescos toda su vida,
porque el bulto de su vientre lo evidenciaba, abrió uno de sus cajones y solo depositó un paquete suficientemente grande, lo suficiente como para que el médico forense, en su dictamen, dijera muerte natural. Total, a él también le faltaba poco para morir. El hoyo se lo tragaría en medio del dolor. Sería ese momento en el que él podría saber si algo valió la pena. Le sonrió al auxiliar y se marchó dejando tras de sí un aroma a tabaco añejo. Se sentó en las sombras, en el cine. Los únicos eran una pareja y dos personas solitarias, además de él. Sin embargo, no era capaz de concentrarse en la película. Las imágenes lentas, absurdas, no la atraían. Virgen rondaba su mente, sus ojos nublados y su expresión de incredulidad. Seguramente no podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué se estaba quedando sin aire? ¿Por qué había un hombre en su alcoba tratando de quitarle la vida? Pero pues la vida no era nada. Ese secreto siempre lo supo. Le gustaba decirle a su mamá después de misa que la vida era una casualidad estúpida, sin razón, que el motivo por el cual ella tenía un esposo devoto, un manojo de empleados, casi esclavos, y un montón de autos, joyas, terrenos, pues en realidad era el azar. Su madre enfurecía de ver a su primogénito como un verdadero hereje. Se salió a medio fin, escuchó un sonido agudo, metálico. Creyó que era jazz, pero en realidad era el recuerdo de los débiles gemidos de Virgen. Era como hacer el amor. Amor y muerte, siempre cómplices. Encendió un cigarro, había oscurecido. Se ajustó la gabardina que tenía un tufo de alcohol, café y humo de tabaco. Se subió a su auto gris y confiable. El interior se sentía aún más frío que la calle, así que subió la ventanilla. El vaho producido por él empezó a empañar los cristales. Lo limpió con su manga y miró los charcos en las orillas de las aceras. Parecían espejos que reflejaban la luz artificial que emitían los comercios en esa zona, rojo, verde, un patético arco iris, agonizante por exceso de halógeno. Cuando entró a su casa le llegó el olor a pasta con ajo y queso y carne recién asada. Lidia, siempre cómoda, familiar y entregada, habría cogido por horas con Luis. En realidad no le interesaba, porque ella y él tenían una relación que en este punto ya no tenían sobresaltos ni despilfarros de pasión. Eso tal vez al principio. Y luego una noche, cuando se acostaron con la intención de hacer el amor, él la tocó y se quedó dormido. A la mañana siguiente ya nada era igual. No se sentía molesto ni con ganas de salir y encontrar a otra. Solo algo se había perdido entre las almohadas, en la ropa planchada de cada amanecer, o quizá en el baño que compartían. Lidia lo miró con cariño. Ella sí necesitaba engañarse, afirmar que era una mujer que deseaba, que era deseada. Él nunca entendió eso, pero de alguna manera la justificaba. La mayoría de los seres humanos se pasan su existencia mintiéndose a sí mismos respecto a que la vida es una constante búsqueda de pasiones y satisfacciones. Se sentaron ante la mesa a compartir la cena. Durante un momento intercambiaron experiencias del día. Claro, Lidia omitió su encuentro con Luis y él obviamente omitió a Virgen. Y después ambos callaron. Él fijó la vista en las pecas graciosas de su esposa. A lo lejos parecían hoyitos, pequeños cráteres en su cara de luna. Cambió su atención por los trastes recién lavados escurriendo a un lado del fregadero mientras se deshacía la carne entre sus dientes. En su casa la iluminación era diferente a la casa de Virgen.
Allí era azulada como en las tardes de invierno, y por eso siempre sentía frío. Los muebles simples, de formas geométricas, de líneas rasas que parecían quebrar los espacios, siempre estaban enfermizamente pulcros. Era una compulsión de Lidia limpiar todo, hasta los espacios minúsculos que se formaban entre los mosaicos. Esa noche ella llevaba el cabello amarrado, odiaba su melena esponjada y china. Tenía una nariz alargada y a veces por las mañanas, cuando se soltaba ese cabello, parecía bruja, como la de los cuentos de hadas. Así le había gustado a él. Sentía que tenía un poder inconfesable sobre los demás. Antes de dormir, fumó un cigarrillo y se tomó una botellita de caña junto a la mueca inconforme de Lidia. Quizá el ajo de la noche anterior, la caña y el cigarro, era lo que se estaba devorando sus entrañas. Las despedazaban a mordidas, a arañazos. Se incorporó violentamente del lecho y tomó el analgésico más poderoso que encontró en el gabinete del baño. Cuando vio sangre en el piso, estuvo a punto de llamar a Lidia, pero el dolor cedió. Estaba exhausto, acostado sobre el blanco piso del baño, sudando, pálido. Solo pudo pensar en Virgen, en su cuerpo dorado, cubierto de pequeñas gotitas de agua que tenían un brillo de cobre recién pulido. Se levantó apoyándose en el lavamanos y mojó su cara para quitar los residuos de dolor. Otra vez el maldito sabor a sangre en las encías. Tal vez se estaba pudriendo por dentro. Quizá ya había muerto y él no quería darse cuenta. El día de escuela terminó pronto, con uno que otro alumno idiota destrozando. Debía apurarse para llegar a la cita con otro cliente. Últimamente el odio y la violencia se habían intensificado. Quizá había más moscas en la ciudad. Y con esto termino la primera parte del cuento. Espero que nos sigan para la próxima. Es una historia que, les repito, leí por ahí. ¿Les interesa saber qué es lo que va a decidir? ¿Cuál será ese siguiente trabajo? ¿En algún momento va a pagar todo lo que ha hecho? Las decisiones que ha tomado. Las escucho, las leo y espero que nos escuchen también ustedes. Copyright 2025. Al toque de la una. Todos los derechos reservados. El contenido de este podcast, incluyendo audio, guiones y cualquier material adicional, está protegido por leyes de propiedad intelectual. No se permite la reproducción, distribución o modificación de este contenido sin el permiso expreso de Al toque de la una. Gracias por respetar nuestro trabajo y por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.